Perfecto, muchas gracias. Bueno, como te repetí, Abigail, muchas gracias por la presentación. Sí, aclarar que, bueno, dentro de lo que es la Cátedra de Fitopatología y de la Universidad Nacional de Salta, estoy en lo que es la sede Rosario de la Frontera, METAM, de esta universidad. Así que, y también, bueno, en INTA, como vos lo mencionaste. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que es la parte de epidemiología de enfermedades en plantas. Ahora, ¿cuál es la importancia justamente que tiene el estudiar el tema de la epidemiología y qué tiene que ver, ¿sí?, dentro de lo que es la fitopatología que estudia las enfermedades en las plantas? Bueno, un poco como para tener en cuenta cuáles son los factores que se tienen que tener antes, digamos, de llegar a este ítem importante que vamos a ver en el día de hoy. Lo primero, como para poder realizar un diagnóstico, es poder observar lo que son los síntomas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la sintomatología en las plantas, como para poder llegar a lo que es también la etiología de una enfermedad que lleva toda una serie de procesos en laboratorios, que lo vimos también en una charla anteriormente, y de allí también relacionar con lo que tiene que ver con la patogénesis, ¿sí? Ahora, todos esos factores después nos llevan a una parte que tiene que ver la parte de epidemiología, que está relacionado con lo que es la parte cuantitativa de la fitopatología, ¿sí?, que es la fitopatometría que cuantifica la enfermedad. Ahora, esa cuantificación de la enfermedad, ¿para qué nos sirve a nosotros como fitopatólogos, como ingenieros agrónomos? Para poder efectuar un manejo racional de una enfermedad, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la epidemiología. Ahora, este es un concepto que está, pero incluso mucho antes de lo que voy a comenzar a mencionar ahora. Son conceptos que tienen que ver con las primeras apariciones de, por ejemplo, la palabra epidemia dentro de lo que es un término científico. Sí comenzó a hablarse del tema de lo que es epidemiología relacionado a plantas, que ya vamos a ver también un término que sería el correcto más que epidemiología, y uno de los primeros conceptos es el de Van der Planck, ¿sí?, en 1963, que es un poco el padre de la epidemiología. Él comenzó a hablar de la ciencia, ¿sí?, que estudia las enfermedades en poblaciones, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta este concepto. Ahora, luego ya Kranz, en 1974, ya comenzó a hablar del estudio de poblaciones de patógenos en poblaciones de hospedantes y justamente de la enfermedad resultante de esa interacción. Por supuesto, bajo la influencia de lo que es el ambiente y la interferencia humana, que tiene que ver también con ese concepto básico que solemos ver en fitopatología, que es el triángulo de la enfermedad. Acá en la parte de epidemiología ya tendríamos sumado el tiempo, ¿sí? Debemos sumar el tiempo. Y luego ya Agrios, en 2005, habla de un estudio de epidemias, ¿sí?, de plantas y factores que influencian justamente en ella. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la parte de epidemiología está más bien relacionada en sí como término, si nosotros hablamos del origen de la palabra, con enfermedades en humanos, ¿sí? Es más, nosotros ahora con todo el tema del COVID y demás comenzamos a ver el término de pandemia, de endemia relacionada a otros tipos de enfermedades en humanos, y fíjense que todo está asociado a enfermedades humanas. Si nosotros tendríamos que hablar del término correcto para asociarlo a lo que es plantas, deberíamos hablar de epifitología, ¿sí?, que está justamente relacionada a los vegetales. Esto es algo que está muy hablado entre los fitopatólogos, incluso si ustedes buscan en páginas, en página, por ejemplo, de Plant Disease, la página de la Asociación Americana de Fitopatología, y otras páginas de Europa y demás, van a ver que siempre aclaran eso, ¿no?, que en realidad el término correcto debería ser epifitología. De hecho lo es, pero como
comúnmente se habla de epidemiología, se decide seguir utilizando ese concepto como para utilizarlo dentro de la jerga común. Pero el término correcto, repito, es epifitología, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Vuelvo a repetir, lo que es la epifitología lo que hace es estudiar poblaciones de patógenos, ¿sí? En poblaciones de plantas, ¿sí? No se trata de estudiar la enfermedad en un individuo, sino ya estudiar la enfermedad en poblaciones. Eso es lo importante. Ahora, ¿para qué justamente nos sirve, como dice allí, estudiar esto y desarrollarlo más que nada en lo que tiene que ver con el concepto, digamos, de enfermedades y cómo lo vamos a utilizar nosotros? Vuelvo a repetir, cualquier análisis que nosotros podamos hacer de una enfermedad es una base, ¿sí? Como para comenzar a generar diferentes tácticas que nos ayuden a nosotros luego a generar a posterior una estrategia que nos lleve al manejo de una enfermedad, ¿sí? Eso es importantísimo. Ahora, dentro de eso se deben considerar diferentes factores que van a afectar al desarrollo de una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de factores que afectan al desarrollo de una enfermedad, allí ya tenemos que involucrar a cada uno de los actores que van a estar presentes en esa enfermedad. ¿Y cuáles van a ser esos actores? Volvemos al triángulo de la enfermedad: el hospedante, el patógeno, el ambiente y, por supuesto, vamos a tener la interacción del ser humano, ya que estamos hablando de un patosistema agrícola, y también tenemos que ver si hay vectores o no según la enfermedad. Y el tiempo, ¿sí? Acá estamos hablando de poblaciones. Ahora, entre esos, fíjense, factores que afectan. Siempre tiene que haber, como les remarcaba, la coincidencia oportuna que se den todos ellos para que se pueda efectivizar lo que es la enfermedad. El hospedante susceptible, el patógeno virulento, las condiciones ambientales favorables y, por supuesto, en cuanto al ambiente, el periodo prolongado en el espacio y en el tiempo, ¿sí? El factor tiempo acá es clave. Ahora, vayamos un poco a describir cuáles van a ser los atributos estos de cada uno de estos actores principales que vamos a tener en justamente el estudio de una epidemia. Primero, ¿cuál es la importancia de saber los atributos de los hospedante? Que acuérdense, cualquier factor que yo vaya a hacer variar en ese triángulo, pero hablando ahora de poblaciones, va a incidir sobre el manejo de la enfermedad. Entonces, si vamos hacia el atributo del hospedante, a la hora de hacer la planificación de un cultivo, ver, por supuesto, el tema de la variedad que vamos a emplear, si es una variedad de ciclo largo, si es una variedad de ciclo corto, siempre, por supuesto, ya lo vamos a comenzar a relacionar con el patógeno, de acuerdo, digamos, al lote, si tiene antecedentes o no de cierta enfermedad, obviamente yo voy a buscar cierta variedad, ¿sí? Ahora, la carga genética, ¿a qué se relaciona? Se relaciona a lo que tiene que ver la resistencia del hospedante. Si posee, por ejemplo, una resistencia, en el caso de rollo, una resistencia horizontal o una resistencia vertical a esa enfermedad, ¿sí? Eso también. Ahora, otro atributo del hospedante, el tipo de cultivo. No es lo mismo un cultivo anual que un cultivo perenne, ¿sí? Un cultivo anual va a estar sujeto a presentar numerosas enfermedades en ese ciclo anual, mientras que un cultivo perenne va a tener, por supuesto, una serie de enfermedades, pero va a ser diferente el contacto, la interacción que va a tener un anual que uno perenne. El tema de la distribución regional de ese cultivo, ¿sí? Cómo va a estar distribuido en lo que es la región, obviamente que esto está relacionado con el tema ambiente. Lo que es la densidad de siembra, esto se puede modificar según también, siempre y cuando se pueda realizar, según también lo que es el antecedente de enfermedad que tenga.
si puedo realizar un distanciamiento o no de siembra y en qué me va a favorecer a mí en cuanto a poder manejar cierta enfermedad. Ahora, también es muy importante en cuanto ya a que tiene que ver un poco atributos del ambiente, pero en relación con el hospedante, el estado de desarrollo, la susceptibilidad genética que tenga ese hospedante, ¿sí? Aparte de saber si tiene una resistencia o no, también es importante, y acá es donde entran en juego mucho los famosos ensayos de variedades. ¿Por qué? Porque si bien quizás un hospedante no tenga una resistencia genética, quizá a través de un ensayo de variedades nosotros podamos ver el comportamiento de una variedad, si es, digamos, susceptible o no, y ese grado de susceptibilidad que puede tener frente a una enfermedad. Por eso existen también muchos los ensayos, repito, de variedades en diferentes sitios agroecológicos, ¿sí? En diferentes sitios que tengan ambientes diferentes como para poder ver cómo se comportan. Yo tengo un ejemplo para mostrarles, así que lo vamos a ver más adelante. Ahora, otra cosa, ya yendo a lo que es desarrollo de la enfermedad, cuando nosotros vemos el famoso ciclo de la enfermedad, uno de los puntos más importantes y de inicio del mismo es el inóculo, ¿sí? El inóculo del patógeno, ¿sí? Ahí siempre hablamos de inóculo primario y de inóculo secundario. Ahora, ese inóculo también va a estar sujeto a una condición, ¿sí? Predisponente, a una condición que, si nosotros tenemos en cuenta el ciclo de vida ya de un patógeno, o mejor dicho, el ciclo de vida de un microorganismo, nosotros sabemos que el mismo tiene una fase que es patogénica, ¿sí? Y una fase que es saprofítica. Entonces, ¿de qué va a depender que esté en una fase u otra? De ciertas condiciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo les puse acá, los oomicetes son microorganismos que requieren una humedad mayor al 90% como para proceder a lo que es el proceso de infección. En el caso del género Fusarium, necesita una humedad mayor al 60%, ¿sí? Fíjense cómo, de acuerdo al microorganismo, tiene una cierta condición con respecto a lo que es la humedad. ¿Y eso a qué nos lleva? A justamente lo que les dije, en qué etapa, digamos, el microorganismo puede estar de esa fase y cómo nosotros podemos utilizar eso para el manejo de una enfermedad. Y tiene que ver también con, como dice acá, con esta palabra, sobrevivencia del patógeno. Si nosotros vamos a realizar ciertas condiciones de manejo que afecten a esa sobrevivencia, o si vamos al contrario, a hacer aumentar justamente ese inóculo a través de favorecerle las condiciones. O sea, nosotros por ahí tenemos ese poder de utilizar ciertas tácticas como para poder paliar ese crecimiento, ¿sí? Del fitopatógeno. Ahora, en cuanto a la temperatura, es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto está comprobado, existe mucha literatura científica, muchos ensayos en los cuales se sabe que temperaturas elevadas, ¿sí? Superiores a 25 a 30 grados en suelo, ¿sí? No es lo mismo ambiente que suelo, esto en la matriz suelo, ocurre una mayor descomposición de la materia orgánica. Ahora, si ocurre una mayor descomposición de la materia orgánica, ese microorganismo, ¿en qué fase va a estar? ¿En la fase saprofítica o en la fase patogénica? Va a estar, como indica aquí, en la fase saprofitismo, ¿sí? De patógenos necrótrofos. ¿Por qué? Porque va a tener justamente materia orgánica disponible. Por supuesto, estamos hablando de suelos donde tengamos contenidos de materia orgánica. Ahora, si no tenemos contenidos de materia orgánica, yéndonos ya más un suelo, acuérdense, concepto suelo supresivo, un suelo equilibrado, suelo conductivo, un suelo en el cual se pierde ese equilibrio, se pierde la diversidad microbiana y ya tenemos una condición en la cual
siempre, digamos, el patógeno que tiene estructuras de sobrevivencia va a tener más chances de poder afectar a un hospedante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, ante esa condición, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si tenemos también temperaturas elevadas, ¿qué va a pasar no solamente en la parte de suelo, sino qué va a pasar con el hospedante? Por supuesto, va a depender de los factores que sean favorables también para el crecimiento y desarrollo de ese hospedante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cultivo que no tolera cierta temperatura, supónganse, por decirles 30 grados, ese hospedante únicamente va a lograr su crecimiento y desarrollo con rendimientos que están dentro de su productividad, dentro de temperaturas menores a 30 grados. Ahora, mayores a 30 grados, ese hospedante, por supuesto, ¿qué va a pasar? Va a dejar de mandar todo lo que sea fotoasimilados o lo que sea para ir para productividad. ¿En qué los va a utilizar esa energía? Esa energía la va a utilizar ¿para qué? Para tratar de sobrevivir ante ese estrés que tiene. Entonces acá es donde quizás una cierta resistencia que tenía genética la pierde. Y eso nosotros los vimos, eso también está comprobado. Si hay ciertos factores que no son favorables para el hospedante, por más resistencia que tenga, va a pasar esto, ¿no? Que se vuelve justamente susceptible. Ahora, otros, volvemos otra vez dentro de lo que es el inóculo, el atributo del patógeno. Tenemos que ver la cantidad. Acá, ¿qué es importante tener en cuenta? Un poco hablábamos antes con Abigail, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta el inóculo primario, ¿sí? ¿De qué parto entonces? El inóculo primario, ¿dónde tenemos que nosotros ir y estudiar? Siempre en el órgano de propagación que vamos a emplear, ya sea una semilla, si vamos a utilizar, si se va a hacer un trasplante de un plantín, un esqueje, en el caso de algún frutal, siempre es importante conocer la sanidad, ¿sí? La calidad sanitaria de ese material que nosotros vamos a llevar a cierto lote productivo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, allí puede ser que nosotros estemos llevando inóculos, ¿sí? Ahora, por una parte está eso, por eso es importante el análisis sanitario de eso, repito. A eso le tenemos que sumar lo que es la parte del suelo, ¿sí? ¿Y por qué es importante el suelo? Yendo más que nada a hongos de suelo, porque en ese suelo puede haber también inóculo. Entonces es importante hacer una cuantificación de ese inóculo para saber justamente con qué cantidad se está iniciando el inóculo inicial, que ya vamos a ver las características de una epidemia. El tipo de reproducción, ¿sí? Acá hablamos de los que son enfermedades monocíclicas y enfermedades policíclicas. Monocíclicas, ciclos largos, acá monocíclicas, siempre está relacionado a hongos de suelo, ¿sí? Y acuérdense del término, un ciclo del hospedante, un ciclo de cultivo, y policíclicos, ciclos cortos, que significa varios ciclos del patógeno en un ciclo del hospedante, ¿sí? Varias generaciones, como dice allí, por cultivo. La disponibilidad del inóculo, si estamos hablando de una roya, por ejemplo, las esporas, ¿cómo se dispersan? ¿A través de qué? A través del aire, ¿sí? Si estamos hablando de una enfermedad, de un patógeno, un microorganismo que se dispersa y que es vascular, ¿no? ¿Cómo, digamos, va a estar disponible ese inóculo? Los vectores, esto tiene que ver más bien con las enfermedades virales que tienen vectores como pulgones, ácaros, o si no algunos de los casos, los nematodes que también pueden actuar como vectores de ciertas enfermedades vasculares más que nada. El tema de la eficacia en cuanto a un atributo del patógeno tiene que ver con la virulencia, agresividad del mismo, el tema de la sobrevivencia que tiene que ver con las estructuras de resistencia que tenga ese microorganismo, y lo que es la dispersión, que también un poco ya lo hablamos. Ahora, aquí sí
hay que saber, como dice allí, que también dentro de los atributos del patógeno hay una relación con lo que es la temperatura y el periodo de mojado, y que tiene que ver con si son patógenos biótrofos, que está asociado más a enfermedades de rocío, que en sí en promedio, allá hay un ejemplo de roya, que necesitan de 3 a 4 horas de mojado en promedio, y en el caso de los necrótrofos o enfermedades que son llamadas de lluvia, ¿por qué? Porque justamente requieren tiempos moderados a largos, ¿sí? De periodo de mojado. Y el tema de la virosis, que ya lo dije, se necesita muchas veces, no en todas, pero en las que se transmiten por vectores, se necesita, por supuesto, al vector. Ahora, otro actor importante es el hombre, que influye justamente a través de el cultivo, ¿sí? La variedad que elige para esa campaña, influye en lo que es el manejo, cómo va a trabajar el suelo, cuál es la planificación, digamos, que va a hacer también en cuanto al manejo de ese suelo, al manejo del agua, cómo va a realizar el riego, qué sistema de riego va a emplear. Influye, digamos, en absolutamente todo lo que tiene que ver con las prácticas de manejo, ¿sí? Ahora, fíjense, este es un cuadrito que suelo mostrar, que tiene que ver con las interacciones de los nutrientes y los patógenos que afectan a nivel radical. Fíjense cómo influye, acá tenemos ejemplos de fitopatógenos, aquí tenemos hospedantes, y acá tenemos minerales. Acá está marcado un ejemplo en el cual tenemos Sclerotinia sclerotiorum, afectando a tomate, y cómo influye, ¿sí?, que tengamos un mineral o no. Por ejemplo, acá en amonio, ¿esto qué significa? A significa aumento de la severidad y D, disminución de la severidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos mayor cantidad de amonio, hay un aumento de la severidad. Pero si realizamos, por ejemplo, una fertilidad que sea basada en nitratos, vamos a tener una disminución de la misma. Fíjense cómo es lo contrario para esta bacteria, Ralstonia solanacearum, que afecta a encías solanáceas. Acá menciona tabaco, tomate, también puede afectar a papa. Y fíjense cómo es lo contrario de esclerotinia. Por eso lo puse como ejemplo. O sea que fíjense cómo realmente, ya desde el vamos del diagnosticar e identificar qué fitopatógenos tenemos en nuestro lote, en nuestro cultivo, es importante también para el manejo, y hasta para el manejo nutricional y la práctica que empleemos, ¿sí? Ahora, esto es un estudio que realizamos en INTE, en el cual evaluamos lo que tiene que ver la diversidad microbiana, ¿no? Y también los fitopatógenos presentes, un poco para ver, digamos, el inóculo primario frente a la diversidad microbiana. Hicimos varios estudios, no solamente de microflora total, sino se hizo respiración microbiana, varias variables, y esto se hizo en lotes, en un lote descansado, ¿sí? Y en un lote, este es un lote descansado en realidad del cultivo de tabaco, ¿no? Un lote bajo rotación. Y este es un lote bajo monocultivo, que quiere decir, se realizó durante varios años tabaco únicamente, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Tomemos lo que es, por ejemplo, Fusarium, y acá está Rhizoctonia, fíjense, acá la cantidad de Rhizoctonia para este lote de monocultivo, primero que hay menos diversidad microbiana, y cómo tenemos mayor cantidad de fitopatógenos que de otros microorganismos, frente a este lote descansado donde, fíjense, la cantidad de inóculo de fitopatógenos es menor frente a la diversidad de otros microorganismos, como otro ejemplo. Ahora, yéndonos a lo que tienen que ver los modelos, ¿no? Los modelos de una epidemia, nosotros sabemos que a la hora de estudiar una epidemia podemos hacerlo desde el aspecto temporal
como del espacial. Ahora, nosotros ahora vamos a empezar con el aspecto temporal, que es el más utilizado para el estudio de enfermedades, ¿sí? A nivel de epifitología. Como dice aquí, ¿no? Todos los acontecimientos que ocurren desde el primer contacto del hospedante hasta la muerte, ¿sí? Por esa lesión constituye un ciclo de infección, ¿sí? Un ciclo de infección. Siempre se trata de esa interacción patógeno-hospedante. Ahora, como dice Van der Planck, él clasificó a las enfermedades, ¿sí? Según justamente la curva de progreso, es decir, cómo era el progreso de la enfermedad a través del tiempo, que es lo que vemos aquí. Y esa clasificación la hizo de acuerdo a las enfermedades, si eran monocíclicas, ¿sí? Que es una enfermedad que él la llamó de interés simple, o policíclica, que es enfermedad de interés compuesto. Ahora, ¿por qué enfermedad de interés simple monocíclico? Porque justamente lo que dice acá, ¿no? La cantidad de plantas enfermas puede aumentar en el lote, sin que aumente, ojo, la cantidad de inóculo, porque aumenta justamente los contactos efectivos entre el patógeno y el hospedante. Acá, ¿qué ocurre? Si bien acá estamos hablando de, acuérdense, relacionémoslo con hongos de suelo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de inóculos, se enferma una planta, ¿bien? Tuvo el crecimiento y demás, ¿qué ocurre? Cuando las plantas están pequeñas, siempre es fácil, digamos, de explicarlo así, las raíces, por supuesto, abarcan una cierta superficie en el suelo, ¿sí? Ahora, si ese inóculo está a determinada distancia en el suelo, esa planta, cuando es pequeña en cuanto a estadio fenológico, no tiene todavía contacto con ese inóculo del patógeno. A medida que va creciendo la planta y por supuesto su sistema radical, allí va a tener mayor contacto efectivo con el patógeno. Y la planta que está al lado, ustedes imagínense, una planta, por supuesto, esa va a tener el primer contacto porque tiene cercano el inóculo. Ahora, la planta que está al lado, ¿sí? Y las otras que están contiguas, ¿qué va a pasar? Van a demorar más en manifestar la enfermedad, pero porque realmente el contacto efectivo va a ser mucho más después, cuando ya ese sistema radicular tenga cierto crecimiento y alcance ese inóculo que está allí, ¿sí? Por eso es que la distribución de las enfermedades producidas por fitopatógenos habitantes del suelo son de forma agregada, ¿sí? Ustedes van a ver que inicia una planta manifestando el síntoma y después van a comenzar a ver que está afectada la de al lado, pero mucho más después. Si ustedes hacen un seguimiento de esa enfermedad, van a ver justamente eso y tiene que ver con el contacto efectivo, ¿sí? Aumenta la cantidad de plantas, pero no significa que aumente el inóculo. Ahora ya después los voy a invitar a pensar qué pasa al momento de estudiar una enfermedad de hongos de suelo, qué pasa si yo encuentro que se comporta como policíclica. Eso más o menos para que piensen y ya vamos a tener una interacción. ¿Qué pasaría, qué estaría pasando allí en el campo como para que me dé que se comporte como policíclica? Ahora, en el caso de policíclica, esto es simple, es porque el inóculo primario va a producir justamente un inóculo secundario. Esto es más fácil de verlo. Ahora, dentro de lo que es la epidemia temporal, tenemos la famosa curva de progreso de la enfermedad, ¿sí? Donde acá tenemos, ¿sí? En el eje de las X tenemos lo que es la duración, ¿sí? De la epidemia, y en el eje de las Y tenemos la intensidad de la enfermedad. La intensidad de la enfermedad, recuerden que puede ser incidencia, severidad, y luego ya posterior otra variable de intensidad de enfermedad que ya se utiliza a nivel de estudios regionales es la prevalencia. Pero ahora, en este caso, vamos a tomar lo que es la incidencia o la severidad como intensidad de enfermedad, ¿sí? A la hora de cuantificar y de poder seguir ese progreso de enfermedad. Ahora, a la hora de estudiar
una curva de progreso, hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos parámetros, sí? Para caracterizar la curva de progreso. Uno, fíjense, es el I sub 0, que es la intensidad inicial de la enfermedad, que tiene que ver con el inóculo, ¿sí? El inóculo inicial de la enfermedad. Ahora, luego vamos a tener otro parámetro, el inóculo final de la enfermedad, ¿sí? Con qué justamente cantidad de inóculo termina al final, digamos, esa enfermedad en cierto cultivo. Otro parámetro importantísimo tiene que ver con la pendiente, ¿no? Fíjense, de acá, de la curva. Tiene que ver con el R. El R, ¿sí? Que es la tasa de crecimiento, que es el porcentaje de intensidad de la enfermedad por día. ¿Qué viene a significar esto? La velocidad de la enfermedad, la velocidad con que se da esa enfermedad a través del tiempo. Luego tenemos lo que es la duración de la epidemia, donde tenemos el tiempo cero y, por supuesto, el tiempo final. Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Nosotros a la hora de poder estudiar, ¿sí? Una enfermedad en el tiempo, siempre tenemos que tener un número de puntos mínimos para poder estudiarlas. Ese número de puntos mínimos es 7, ¿sí? Menos de 7 no sería significativo como para poder estudiar, digamos, una enfermedad y poder aplicar ciertos modelos matemáticos que se emplean como para poder estudiar las mismas, ¿no? Y poder clasificarlas, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Mínimo 7, entonces. Ahora, fíjense, el área bajo la curva del progreso de la enfermedad es esta área, justamente, ¿sí? Esta superficie. Y ahora vamos a ver en qué se emplea, también tengo ejemplo para mostrarle, porque es importante determinar esta área bajo la curva del progreso. Acá, bueno, ya tenemos ejemplos un poco de la dinámica de lo que es una enfermedad monocíclica y policíclica. Algo importante que no les dije, pero aquí está, es que siempre para poder hacer el estudio, lo que se hace es hacer una transformación, ¿no? Para obtener una recta. ¿Por qué? Porque al hacer a transformarla en una recta, luego nosotros podemos realmente determinar esto, ¿no? La pendiente y poder sacar efectivamente cuál es la diferencia entre una y otra. Ahora, este es un ejemplo concreto, como para mostrarles. Este es un estudio que se hizo de incidencia de una enfermedad, podredumbre radical producida por Rhizoctonia solani en cultivo de tabaco, esto en Salta, y se hizo para diferentes sitios agroecológicos. Este es simplemente un ejemplo. Y en diferentes variedades, ¿sí? Porque justamente, ¿cuál era el objetivo? Poder ver si había algún grado de susceptibilidad a la enfermedad, y por ahí determinar por sitio agroecológico cuál variedad se comportaba de mejor manera ante ese ambiente y ante un fitopatógeno, ante la presencia de un fitopatógeno. Todos los lotes con antecedentes de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están trazadas, son 11 variedades, están trazadas las 11 curvas, y después hizo todo un estudio de área bajo la curva del progreso de la enfermedad, en relación también con el rendimiento, como para poder elegir cuáles eran las variedades que se comportaban mejor frente a la enfermedad. Empezando que en tabaco no tenemos resistencia a esta enfermedad, pero queríamos ver cuál era la que mejor se comportaba en determinado sitio agroecológico con antecedente de enfermedad. Entonces, para determinado sitio se encontró, ¿sí? Fíjense, estas son las variedades que menos, o sea, es más, no hubo, digamos, manifestación de la enfermedad en esas 3 variedades, y después esta variedad, ¿sí? Que Cerrillo 69 fue la que se comportó, la que tuvo mayor área bajo la curva del progreso de la enfermedad. ¿Qué significa? Fíjense,
este no está, digamos, son diferentes lotes, pero ¿qué significaría? Que estaríamos, por ejemplo, frente a esta, que tenemos un mayor área bajo la curva del progreso y que la enfermedad comienza más antes que el resto, ¿sí?, de las variedades, y que la tasa también es más elevada que las otras, ¿sí?, con respecto a las otras variedades. Ahora, eso ya es viendo, digamos, curva de progresión de enfermedad. Ahora hay un concepto que lo introdujo Mora Aguilera, que también es un epidemiólogo, que estudia justamente, hace todos los estudios temporales, trabaja también a nivel espacial, y él introdujo un nuevo paradigma, ¿no? Y ese nuevo paradigma de la epidemiología tiene que ver con la visión de sistema. ¿Qué significa visión de sistema? Visión de sistema significa tener en cuenta que nosotros tenemos diferentes subsistemas, que son el patógeno, el manejo agronómico, el suelo, el clima, el vector, más N+1, porque pueden ser diferentes factores, que están en interacción constante con el hospedante. Y todo eso se da a través del tiempo. Él menciona que hay que tener en cuenta cada uno de esos subsistemas, las interacciones y el estudio siempre a nivel regional, ¿no? Nosotros, si bien estamos hablando de poblaciones, ¿sí?, ya de hecho, digamos, la epifitología es el estudio de poblaciones de patógenos, poblaciones de plantas, pero él introduce esto de sistemas. No verlo, por ejemplo, simplemente en un lote, sino tratar de verlo en la región. ¿Por qué? Porque viéndolo en la región, nosotros podemos hacer también un manejo del tipo regional, ¿sí? Si yo puedo agarrar, solucionar algo en una finca, y si a la vez está la otra finca, por eso también se habla de consorcios de MIP, consorcios de manejo integrado, allí se puede justamente tratar de solucionar enfermedades que tienen una distribución, que ahora vamos a pasar a ver distribución en el espacio, que tienen una distribución regional, se la puede solucionar de esta manera, ¿sí?, teniendo la visión de sistemas. Ahora, viendo lo que es la parte de epidemiología espacial, ¿sí?, que es la otra parte de los modelos estos de epidemias. Ahora, la parte espacial lo que hace es estudiar cómo se distribuye, ¿sí?, la enfermedad en el espacio geográfico, ¿sí? Ya sea, yo puedo estudiar cómo se distribuye en un lote, como puedo estudiar cómo se distribuye geográficamente. Tomar zonas, por ejemplo, una provincia, cómo se distribuye a través de los departamentos, si es un cultivo, por supuesto que se cultiva en diferentes departamentos, o en diferentes provincias, también a nivel nacional. Son estudios geográficos, ¿sí?, estudios espaciales. Acá hay 3 ejemplos, ¿sí? En este primer ejemplo se puede ver cómo la enfermedad está concentrada, fíjense, en una zona del campo, y cómo después se ve cierta dispersión, ¿sí? Esto significaría que a la hora de analizar esto, yo acá puedo decir que la enfermedad se inició en este punto y que luego se dispersó hacia otro sector del lote. Esto, por ejemplo, ¿con qué tipo de enfermedades lo podemos asociar? Esto está asociado con enfermedades, por ejemplo, virales, ¿sí? Si yo tengo cierta, digamos, enfermedad y, por ejemplo, y dependiendo, por supuesto, del vector, ¿no? Hay vectores que están siempre, se localizan en las zonas aledañas, ¿sí?, al lote del cultivo, y siempre comienzan a afectar de un lado de lo que es el cultivo. Y comienzan afectando allí y luego se van distribuyendo. Por eso siempre depende de qué vector estemos hablando. No todos los vectores también son los mismos, ¿no? Ahora, en el segundo caso, que vemos prácticamente una línea,
Esta es una enfermedad que probablemente se esté distribuyendo a través de un curso de agua, ¿sí? Un curso de agua o una sequía. Y a través de allí se dispersan los fitopatógenos de esto. De hecho, este estudio está justamente realizado sobre los microorganismos que están dentro del grupo de los oomycetes, ¿sí? Que tienen justamente por su morfología la dispersión por agua. Esto podríamos también asimilarlo, por ejemplo, a las bacterias, ¿sí? Por los flagelos que poseen. Ahora, y en el tercer caso, ¿sí? En el tercer caso, se puede corresponder, por ejemplo, como dice allí, con una roya. ¿Por qué? Porque las esporas de la roya se dispersan por el aire y las esporas, ¿sí? Caen en cualquier parte del terreno. Y por supuesto, fíjense, está asociado a enfermedades del tipo ¿qué? Del tipo foliar. Acá está el caso de la roya, pero tranquilamente puede ser cualquier enfermedad policíclica que tenga, por ejemplo, algún microorganismo que esté en el necrótrofo, por ejemplo, ya pasamos el biótrofo al necrótrofo, que esté en el suelo y ante una condición de riego o de una precipitación, ¿sí? Tengamos ese periodo de mojado y demás y tengamos contacto con las hojas, ¿sí? Del vegetal y tengamos esta distribución. Esto más bien tiene que ver con justamente estas, ¿no? Las policíclicas, que está asociado mucho con enfermedades foliares. Esto ya es un caso puntual, es un estudio que hicimos de la misma enfermedad que le hablé del tabaco, pero a nivel espacial, que se hizo para estudiar en 2 provincias. ¿Por qué? Porque el cultivo de tabaco es importante a nivel de la región noroeste argentino y hay una enfermedad que es muy problemática a nivel de radicular, ¿sí? Entonces se hizo la distribución, tanto temporal, como vimos hace rato, como se estudió la parte espacial. Todos estos puntos que ustedes ven pertenecen a diferentes lotes de productores de tabaco en la provincia de Salta y esto en la provincia de Jujuy. Ahora, ¿qué significan estos colores? Este es un mapa de predicción de enfermedad y es severidad. El verde significa, por supuesto, que tenemos menor severidad de la enfermedad y si nos vamos en intensidad amarillo, naranja hasta llegar al rojo, significa mayor severidad. Ahora, fíjense cómo esto es en 3 momentos fisiológicos, ¿sí? Acá siempre se tomó en 3 momentos. Este, por ejemplo, es 30 días después del trasplante, este es otro estadio fenológico, a los 50, 65 días después del trasplante, y esto fue a los 90, 115 días después del trasplante. O sea, el mismo lugar, los mismos sitios evaluados en diferentes estadios fenológicos. O sea que uno puede ver cómo avanzó la enfermedad a través del tiempo en una región. Y fíjense qué interesante cómo van variando los colores e incluso cómo se puede ver que esta enfermedad afecta más, por ejemplo, a una provincia que a otra, o sea, zonas geográficas. Esto es Jujuy, y por ejemplo, toda esta parte, la mayor intensidad y en cuanto a la provincia de Salta se da, por ejemplo, en los departamentos de Güemes y en algunas zonas de Valle del Lerma. Entonces, ¿cómo esto nos puede ayudar también a manejar la enfermedad, ¿no? A nivel regional. Ahora, dentro de lo que es un estudio de enfermedades, ¿sí? Un estudio de epidemiología, de epifitología, es importantísimo el muestreo, ¿sí? El muestreo es clave, ¿sí? Por eso es importante también conocer qué enfermedad, ¿sí? Va a ser la que vamos a relevar, conocer todos sus aspectos para poder definir qué muestreo vamos a realizar, qué diseño de muestreo vamos a emplear para que luego esos datos que nosotros tomemos sean significativos a nivel de estadística y ustedes puedan dar realmente una prueba contundente a nivel científico de lo que están estudiando, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, el muestreo lo que hace es, se utiliza, digamos, para estimar el valor medio, como dice allí, de la intensidad de la enfermedad,
y poder determinar el potencial de la misma. Ya hablamos de cuál es la importancia del muestreo, que la importancia de tomar un cierto N de muestra. Existen programas que los ayudan a calcular, ¿sí?, cuál va a ser ese N para que ustedes tomen una muestra que sea representativa a nivel de estadística. En general, como para que ustedes sepan, siempre se tiene que tomar un 10% como mínimo. Como mínimo. Nosotros, por ejemplo, en el estudio ese que pudieron ver, tomamos 486 muestras y hablamos de 486 lotes, ¿sí? Lotes, como para que sea representativo, y ese es el 10%, ¿sí? O sea, imagínense, fue un mega estudio con diferentes instituciones que participaron, porque obviamente uno solo no puede con tal cantidad de lotes a muestrear. Ahora, existen métodos de medición de enfermedades, ¿sí? Existen métodos directos y métodos indirectos. Estos métodos directos, que esto es algo común que ustedes los ven en fitopatología, son los de estimación cualitativa, que tiene que ver, por ejemplo, con el contenido de azúcar, de aceite, de proteínas, olor, materia seca, y la cuantitativa, ¿sí?, que es lo que más realizamos nosotros en lo que es fitopatometría, que es la parte de intensidad de la enfermedad. Es decir, ver lo que es la incidencia y ver lo que es la enfermedad. La incidencia como proporción de plantas u órganos afectados de una muestra con relación al total. Y ya la severidad tiene que ver ya con la proporción del tejido afectado en el hospedante respecto al total. Esta es, por ejemplo, una escala que siempre la muestro porque es una escala diagramática realizada por diferentes fitopatólogos en Argentina de diferentes provincias, ¿sí?, que elaboraron un protocolo, ¿sí?, se unificó como para poder determinar este diagrama, que es para relevar lo que es la roya en soja, ¿sí?, con diferentes grados. Y la prevalencia, que es una medida de intensidad que les hablé hace un momento en el inicio, que tiene que ver ya con el número de lotes o fincas afectadas sobre el número total relevado, que esto se realiza en gabinete, como dice allí, y es muy importante para los estudios regionales, ¿sí?, los regionales. Ahora, existen también sistemas predictivos para estudiar la enfermedad que son muy buenos y que están muy en boga ahora. ¿Por qué? Porque justamente ahora vamos a ver la finalidad que tienen y cómo puede ayudar al productor, ¿no? En lo que es sistemas predictivos, son justamente modelos que relacionan lo que es el inicio y el desarrollo futuro de la enfermedad. ¿A partir de qué? De los atributos que vimos: el clima, el hospedante o el patógeno, ¿sí? Tienen en cuenta cada uno de los atributos de una epidemia, cada uno de esos actores. Ahora, los sistemas de predicción son los que van a indicar, por ejemplo, si se da o no la posibilidad de que se dé una enfermedad o no. Por eso justamente se denominan sistemas predictivos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos a los que apunta realizar ese sistema? Una mayor, por supuesto, ganancia, rentabilidad para el agricultor. ¿En qué sentido? A que si él sabe, por ejemplo, que nosotros damos una alerta de que se va a dar una enfermedad, él no va a aplicar antes un producto, un agroquímico, ¿sí?, un producto fitosanitario, lo va a aplicar en el momento que sea apropiado de acuerdo al sistema predictivo. Por lo cual tenemos, por ejemplo, un menor número de aplicaciones. Ahora, reducción en el riesgo de la ocurrencia de epidemias, ¿sí? Al conocer cuál es justamente el ambiente, la condición ambiental o lo que sea propicio, ahí también tenemos una reducción de riesgo. Y lo que es la reducción de la contaminación ambiental tiene que ver con lo primero que hablamos, con que vamos a tener menor número de aplicaciones de productos. Ahora, dentro de los sistemas predictivos existen diferentes ejemplos, ¿no? Uno más que nada está ligado a lo que realizan los grupos de teledetección junto con los grupos, digamos, de fitopatología. Allí siempre hay una unión entre ambos. Entonces esto, por ejemplo, es un trabajo de Calderón, en los
cual ellos estudiaron, ¿sí?, para lo que es la verticilosis en olivo, estudiaron la severidad de la enfermedad. Acá fíjense, es colores, también estos son los asintomáticos, nivel de severidad inicial, bajo, moderado, y esto es, por supuesto, una mayor severidad, ¿sí? Y fíjense cómo acá está representado. Y se basa justamente en este caso, lo que ellos utilizaron, en el hecho de las propiedades radiantes que tienen los tejidos sanos versus las propiedades radiantes que tienen los tejidos enfermos, ¿sí? Acá pone un ejemplo que en tejidos normales tienen un bajo reflejo en la región visible, ¿sí? Entre 400 y 700 nanómetros. En cambio, por ejemplo, otros tienen un alto reflejo en la región del infrarrojo. Entonces, utilizando esas diferencias es que ellos, a través de fotografías aéreas, hacen ciertas combinaciones, por eso está siempre el equipo de teledetección, realizan esas combinaciones y pueden realizar estos famosos mapas, que también, fíjese, esto es todo un lote. Estos son varios lotes, son hectáreas, digamos, de olivo, y fíjense cómo hay zonas que están más afectadas que otras, cómo se distribuye la enfermedad, ¿no?, a nivel espacial. Esto es exactamente lo mismo, pero cómo es que ellos realizan, digamos, es otra imagen del mismo estudio. Acá se ve, digamos, ya el olivo asintomático, acá como es el síntoma inicial, el bajo, el moderado y ya el severo, ¿no? Ahora existe, este es otro ejemplo de predicción, en el cual ya acá tienen asociado ¿qué? Las variables meteorológicas, ¿sí? Como la temperatura, la humedad, la lluvia, ¿sí? Registros diarios. Y acá colocan, ¿no?, en base al modelo que se va a aplicar, coloca lo que es inicio de epidemia, primera aplicación, aplicación posterior. O sea, cómo ellos, en base a esto, van largando, digamos, esos sistemas predictivos y van apuntando a cierto objetivo. Por ejemplo, bueno, este modelo se va más a la parte de alerta por el tema del inicio de la epidemia, ¿no? Y acá, ¿qué tiene en cuenta? Registros diarios ¿de qué? De temperatura y de lluvia. Entonces, si yo tengo registro diario de temperatura y de lluvia para una enfermedad, que en este caso, perdón, no dije, es el tizón tardío, por supuesto, esto ya me va a dar indicio del inicio de la epidemia, ¿sí? Ahora, para la primera aplicación, siempre la humedad relativa, porque tiene en cuenta justamente la condición. Acuérdense, siempre modelos predictivos utilizan los atributos del patógeno, del hospedante y del ambiente, ¿sí? Entonces fíjense cómo según cada modelo tiene en cuenta una cosa u otra, y en base a eso van viendo qué realizan, ¿sí? Eso como en resumen. Y con esto creo que, con esto ya vamos terminando. Esto es exactamente, digamos, el mismo ejemplo, pero acá están ya los alertas, ¿no? Cómo utilizan toda esa información para generar los famosos sistemas predictivos, es decir, cómo sacan una alerta verde, cómo dan una alerta amarilla, una alerta naranja, una alerta roja. Por ejemplo, si nos vamos a la verde, ¿qué quiere decir? Que no hubo condiciones, ellos van viendo cómo se van dando esos registros y dicen, bueno, no hay condiciones para el desarrollo de la enfermedad. ¿Y qué se recomienda? No realizar aplicaciones de fungicidas. Y nos vamos a la alerta roja. Las condiciones son muy favorables, se recomienda realizar aplicaciones cada 5 días para proteger el cultivo, ¿sí? Y fíjense cómo están las intermedias, ¿no? Así que esto es muy interesante a la hora de poder, digamos, alertar al agricultor. Con esto estoy cerrando, así que bueno, ahora pasamos al espacio de preguntas y aquí les puse los 2 emails para cualquier consulta que tengan y que por ahí no se animen ahora a expresarla.